Bueno, vamos a hacer un video de leyes lógicas. Y bueno, la clave para hacer leyes lógicas o para entender leyes lógicas es que lo veamos como si fuesen números. Nosotros ya sabemos que va a haber propiedades conmutativas, propiedades asociativas, distributivas, que igual se utilizan aquí en lo que son leyes lógicas. Entonces ahí está la clave, entenderlo de esa manera. Entonces, aquí que esto es distributiva, ¿no? Un signo negativo. Entonces, en las matemáticas nosotros, o sea, esto aquí da igual, este negativo se distribuía con este y luego con este, ¿no? Lo cual teníamos menos negativo menos 3, luego menos por menos, más, ¿no? Más 4. Entonces, esta ley igual hay en leyes lógicas, o sea, esta que es una distribución, pero en leyes lógicas lo vamos a tener como ley Morgan. Aquí está, ley Morgan, leyes de Morgan, que justamente es eso. Aquí, esto, eso es. Entonces, ¿de qué trata? Esta es la misma idea, la misma, no cambia absolutamente nada. Ya, y aquí está, ¿bien? Negativo, le digo negativo, pero en realidad es una negación, ¿no? Entonces acá va a haber una diferencia, claro. En las proposiciones vamos a tener conectivos. Y pues este conectivo también va a cambiar, ¿no? Entonces, empecemos. Este negativo con la P. Entonces vamos a tener, aquí está, negativo P, ¿no? Y ahora este negativo también va a cambiar al conectivo. También va a cambiar al conectivo. Y esto era I, ¿no? Que es hacia arriba, flechita hacia arriba. Luego va a ser flechita hacia abajo. Aquí está. Se va a convertir en. Y luego viene con la Q, negación de Q. Ahí está. Se distribuyó el negativo. Y esto igual ocurre cuando tenemos, o sea, siempre va a ocurrir eso. Aquí tenemos otro, otro ejemplito, y ahí está. Esto es con O, pero con O, con O. Entonces ahí está el negativo, entonces se va a ir a distribuir con P, ahí está, tenemos negación de P. Luego la O, el conectivo O se convierte hacia arriba, ¿no? Y ahora. Y negación de Q. También va a haber otro ejemplito que podría indicar negación de P. Negación de P y negación de Q. O solo Q, cualquiera. Entonces, como tenemos aquí negación con negación, entonces es como las matemáticas. Menos por menos, nada, ¿no? Entonces, ahí se van a anular. Voy a tener solo P. Luego, el conectivo se va a disminuir. Ahora con el conectivo era hacia arriba, ahora va a ser paso abajo. Luego, con la Q ahora, entonces ya está en negación de Q. Listo. Eso es todo de Morgan, que es básicamente como las matemáticas, ¿no? Distribuir un negativo. Nada más. Entonces, ya entendido eso, otra propiedad que podemos explicar
otra. Por cierto, eso se llama Morgan, ¿no? Aquí está, ley Morgan. Entonces, ya hemos explicado ley Morgan. Ahora, la propiedad distributiva. Entonces, las propiedades distributivas en las matemáticas igual tenemos, digamos, 3, 4 más o menos 2, ¿no? Si esto hacemos la propiedad distributiva, vamos a tener 3 por 4. Luego el signo que separa, ¿no ve? Las multiplicaciones, menos 3 por 2. Ahí está, distributiva. En las proporciones va a ser lo mismo. P. Solo que una diferencia, que aquí vamos a tener conectivos. Y bueno, aquí está, ¿dónde se voy a buscar? Aquí está, leyes distributivas, ¿sí? Leyes distributivas. Entonces, a ver, voy a sacar un ejemplo de acá. Y ahí está. Entonces, oh no, me confundí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ahí está. Entonces vamos a ver que lo mismo, la única diferencia es que aquí vamos a tener conectivos, ¿no? PO, afuera del paréntesis. Entonces, la misma manera, distribuirlo. PO primero con Q, de lo cual tenemos P o Q. Y luego, ahora con, ¿qué se llama? Este conectivo del medio que está aquí, ¿no? Aquí como en las matemáticas, este signo separaba al grupo, ¿no? Separaba a dos grupos, el 3 por 4 y el 3 por 2, ¿no? Ahí está. Ay, y ahí está el signo negativo, está separando. Entonces aquí va a ser lo mismo. Este conectivo va a venir y va a separar esos dos grupos. Y ahí está el conectivo, que es la misma. Sigue siendo I, no va a cambiar. Y entonces, ahora PO con R. Entonces aquí tenemos un grupito PO-R. Y ahí está, eso nomás es todo. Eso es nomás lo que sería la propiedad distributiva. Y cabe decir también que aquí, como en este otro ejemplo, P y QR, ya, es lo mismo, ¿no? Solo que aquí afuera tenemos PI con conectivo I y una O que separa. Entonces, con la misma lógica, P y Q, aquí tenemos grupito P y Q. Luego, el conectivo del medio, que va a separar los grupos, que es O. Y ahí está el conectivo. Luego, P y R, ¿no? Ahí está, P y R. Listo, ahí terminó todo. Algo importante para decir es que esto, o sea, aquí no hay restricciones, no tiene, ¿cómo se dice? Estos conectivos, si se dan cuenta, más o menos que son contrarios, ¿no? Este es I y el de dentro de paréntesis es O. Entonces aquí no hay una restricción, como se podría decir. Aquí sean iguales o diferentes, no importa, siempre vas a poder hacer la distributiva. Por ejemplo, yo me voy a dar el caso, voy a
poner un ejemplo. Un ejemplito. Negación de Q. Entonces, ahí está. Negación Q y R. Ay. Entonces, ahora negación de Q y esto tengo que repartirlo. ¿Ve? Tengo que repartir. Entonces, negación de Q, negación de P, conectivo I. ¿Ve? Todo esto. Entonces, se va a repartir primero con negación de Q. Entonces, negación de Q. Listo. Ahora, el conectivo que va a separar los grupos, que es I. Entonces, ahí pongo I. Ahora, negación de P, I con R. Negación de P, I, R. Ahí está. Entonces se va a poder hacer siempre la distributiva, siempre que uno quiera. Y ahí terminó. Eso es todo lo de la distributiva. Ahora otro para explicar de lo que las propiedades matemáticas, ¿no? La propiedad asociativa. Si yo tuviese 3 más 4 en un grupito, menos 3. Entonces, en la propiedad asociativa yo podía agrupar cuales yo quiera, ¿no? No importaba, al final es lo mismo. No cambia nada. A ver, si yo quería agrupar. Entonces, en las proposiciones igual son lo mismo. Y aquí está. Pero en aquí va a haber una restricción. En aquí sí va a haber restricción. Ah, sí, sí. Restricciones. La restricción es esta. Para poder yo asociar cuales yo quiera, sí o sí tienen que ser conectivos iguales. Ahí está. Conectivos iguales. O. Tanto dentro de paréntesis como fuera. En ese caso yo puedo agrupar cuales yo quiera, ¿no? Entonces, o sea, puedo agrupar P o Q. Ahí está. P o Q, ¿no? Y ahí está. P o Q. Como las matemáticas. Pero esta es una restricción. Que los conectivos sean iguales. O. Entonces va a ocurrir lo mismo cuando tenga yo I. Y aquí está. Cuando tenga I, lo mismo. Si yo quiero agrupar, hacer la propiedad asociativa, sí o sí tienen que ser mismos conectivos, tanto dentro de paréntesis como fuera. Y luego recién puedo agrupar P y Q. Entonces, no se olviden que igual sigue, ¿no? Como las matemáticas, ¿no? No cambian sus signos o sus conectivos, solo se agrupan. Ahí está, sigue la I arriba fuera. La I. Entonces, eso nomás es. Y después de aquí ya lo demás ya no va a haber casos similares a lo que son con las matemáticas, con lo que ya sabemos. Entonces aquí entra ya la imaginación. Leyes de idempotencia, por ejemplo, ley doble negación. Doble negación o como se llama,
involución. Es que todos tienen diferentes nombres para diferentes docentes, ¿no? Al final no importa, lo mismo, sea el nombre que tenga, al final vas a llegar a lo mismo. Esto se llama involución. Esta doble negación. Voy a llamar involución. Ya, involución. Entonces, ¿de qué trata la involución? Es que es casi lo mismo que Morgan, ¿no? ¿Sí? O como las matemáticas, menos por menos, ta. Ahí está. Entonces es lo mismo. Esa es la única, como más o menos con doble menos por menos se anula, ¿no? Negación por negación, algo así, igual también se anula. Negación por negación, ta. Entonces es lo mismo. Otro, conmutativa. Ah, ya. Me olvidaba de este. Este es otro, como las matemáticas de conmutativas. Es lo mismo decir 3 más 4 que 4 más 3, ¿no? Entonces es igual. Hay las proposiciones también son conmutativas. No importa el orden, al final es lo mismo. P o Q es igual a Q o P. Tal como tenemos acá. También P y Q también es, si cambiamos, ¿no? Q y P es lo mismo. Al final tenemos el mismo resultado. Así que son conmutativos igual. Un ejemplito aparte también podría decir P y negación de Q. Entonces sería, si cambio el orden, negación de Q y P. ¿Mm? Ahí termino. Y tal. Ya. Ahora otra ley serían las conmutativas de idempotencia, que es casi similar a lo que la idempotencia, aquí está. Entonces, la idempotencia. Nos dice que, o sea, es un mismo conectivo, PP, ¿no? Es una misma proposición. Esté conectada con o con I, al final va a ser la misma proposición. Esa es la idempotencia. O sea, P o P. Y tal como dijimos en los otros videos, una proposición es una oración. Es como decir, Juanito fue a jugar fútbol o Juanito fue a jugar fútbol. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Al final no cambia la oración, no cambia la proposición. Por eso es que va a ser lo mismo. Va a seguir siendo la misma proposición. P y P, P y P. Otro ejemplito que podría dar, digamos, negación de Q o negación de Q. Entonces esto va a seguir siendo igual a negación de Q. Y eso es todo de la idempotencia. Ahora viene aquí otra ley. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Ahora vienen las leyes de... aquí está dominación. Bueno, todo esto lo llaman directamente por identidad. ¿Cómo se dice? Estos. Muchos docentes utilizan, o sea, al final no importa el nombre que le pongas,
y llegas a la misma respuesta. O sea, no importa. No importa si un docente le llama, por ejemplo en esa tabla decía, no sé qué nombre estaba, no importa. Pero la mayoría de los docentes de la Universidad de la Mayor de San Simón, a todo este grupito le llaman leyes de identidad. Bueno, no todos en realidad, pero la gran mayoría, ¿no? Y al final no importa. Entonces, por ejemplo, acá las leyes de identidad, nos vamos a dar cuenta que se van a utilizar cuando tengamos proposiciones conectadas con falsos o verdaderos, porque es lo que hace, o sea, conectar con verdaderos o falsos, y esa es la ley de identidad. Cuando tengamos entonces, o sea, tenemos proposiciones conectadas como, con falso o con verdadero, y vamos a tener diferentes soluciones cuando estén conectadas respecto con los conectivos que estén. Por ejemplo, aquí tengo P o falso, y este es igual a P. Entonces, esta es una manera de verlo como la oración, ¿eh? Juanito fue a jugar fútbol. P, ¿no? Juanito fue a jugar fútbol o falso. O sea, Juanito fue a jugar fútbol o falso, ¿no? Entonces, al final no va a cambiar nada el falso y va a seguir siendo la misma proposición. Entonces, y ahora, pero cuando esté conectada con la O, eso va a pasar. Pero cuando esté conectada con la I, que aquí abajo está, PI falso, ahí sí se lo absorbe, se podría decir. Otros docentes lo llaman como ley de absorción. Eso va a depender, pero no importa, al final llegamos a lo mismo. Cuando esté con el conectivo I, esto ya se lo absorbe y va a quedar falso. Entonces, ¿ve? Cuando esté conectada con O, va a ser proposición, la proposición que está conectada. Cuando sea con I, va a ser falso. Y lo mismo va a pasar con el verdadero. Cuando tengamos una proposición cualquiera conectada con I a un verdadero, va a ser igual a la misma proposición. Pero cuando esté conectada a una proposición cualquiera conectada con O a un verdadero, va a ser igual a verdadero. Entonces, esto no hay manera de memorizárselo, ¿no? Se puede memorizar, claro, pero en un principio siempre hay que ayudarnos con las tablas porque nos podemos confundir, ¿no? Y eso nomás es la ley de identidad. Ahora viene otra ley que es de complemento. Exclusión, término medio, ¿ve? Hay demasiadas leyes. Ley contradicción. Esto lo vamos a llamar nosotros complemento. Complemento ¿y de qué trata esto? Básicamente es como los opuestos se atraen, los opuestos se complementan. Y de ahí viene el nombrecito. Entonces, vamos a tener una proposición P conectada con su misma proposición, pero va a ser su contrario, su negación, ¿no? Es su opuesto. Entonces, esto tenemos en los dos casos. Aquí tenemos negación de P, P. Entonces va a cambiar el resultado dependiendo. Si está conectada con O, es verdadero. Si está conectado con I, o sea, está conectado con I, va a ser falso. Entonces, dependiendo del conectivo. Y eso nomás. Viene luego, ya estamos acabando. Ya estamos acabando.
Ahora viene implicación o condicional, no importa, cualquiera de los dos. Implicación o condicional. Esto las deglita, o sea, básicamente es si esto, la manera, no todas las leyes que hemos utilizado siempre están conectadas con o con y, ¿no ve? Toditas las leyes que hemos visto. Pero en aquí tenemos una proposición, o sea, están conectadas dos proposiciones con la condicional. Entonces solo hay una ley para eso. Lo primero que se hace cuando se hace ya cuando hagamos las simplificaciones, hacer desaparecer estas condicionales porque eso lo perjudica. Entonces para hacer desaparecerlo, lo primero es pues vamos a negar al primero, que es P, o sea, negación de P, lo vamos a negar, negación de P, y luego se convierte en O la condicional, y eso es todo. Y el segundo queda intacto, la segunda proposición, intacto, se queda normal, solo niega el primero y se convierte en O. Entonces otro ejemplito que podría dar, negación de P, condicional, Q. Entonces es como decir, voy a negar también al primero. Entonces ya sabemos que la negación de la negación de P, ¿eh? Entonces, y luego la condicional se convierte en O. El segundo queda intacto y esto es equivalente a decir P, ¿no? P o Q. Tal vez alguien dirá, debería haber puesto involución o Morgan, ¿no? Aquí, involución o Morgan. Sí, puedes haber puesto, como también puedes haber puesto también directo, P o Q. No importa, porque ya solo has respetado las reglas, ¿no? O sea, cualquiera de los dos. Si en la ¿cómo se dice? Si has puesto así, está bien. Si pusiste lo que está ahí abajo, sin haber puesto esto, también está bien, no cambia nada. Entonces, eso es todo. Ya, de ahí. Y otra reglita que no está en esta tabla, que es la absorción. Ley absorción o asterisco. Tiene muchos nombres, como ya han visto. Un asterisco. No importa. La ley trata de la siguiente manera. Esta ley tiene dos restricciones. Tiene dos condiciones antes de aplicarse. La primera condición es si los conectivos son opuestos. El conectivo dentro tiene que ser opuesto al que está afuera. Primera condición. Segunda condición, que la proposición de afuera también esté dentro. Y aquí está. Entonces, cumplida esas dos condiciones, la respuesta es que va a ser la respuesta va a ser la proposición de afuera, sin su conectivo, solo la proposición, solo esto. Este conectivo ya no desaparece.
Entonces como resultado voy a tener P. Listo. Ahora otro ejemplito. Entonces esta vez con O de afuera. Q y P. Entonces las condiciones hay que ver: opuestos, proposición de afuera, también dentro, cumple las dos condiciones. Entonces como solución tengo la proposición que está afuera, que es esta. Y entonces ahí está, P. Cabe decir también que no importa el orden en el que esté esta P. En el anterior ejemplito estaba en el lado izquierdo, ¿no ve? Y ahora lo puse en el lado derecho. No importa. No importa el orden en el que esté. Con tal de que esté dentro de este paréntesis, todo bien. Entonces, a ver, otro ejemplito. Otro ejemplito con negación. Negación de Q. Y P o negación de Q. Nuevamente, mismas condiciones. Conectivos opuestos, proposición de afuera, también dentro. O sea, junto con su negación, ¿no ve? O sea, proposición, o sea, toda esta proposición, junto con su negación también. O sea, junto con su negación igual tiene que estar ahí adentro, la proposición. Entonces, igual la solución va a ser negación de Q. Junto con su negación de Q. Ahí está. Y ahora hay otra ley que no está en esta tabla también. Muchos docentes lo enseñan, otros no. Ley distributiva. No, doble asterisco lo llaman algunos, doble asterisco, doble asterisco. O DCL, bueno, de distributiva, complemento, identidad, DCI. Bueno, así lo suelo llamar yo. ¿Por qué? Porque se aplica tres leyes. Si es un atajo de tres leyes y siempre se va a cumplir. Comprobadísimo, así que pueden confiar nomás en lo que voy a explicar. Entonces, tal como teníamos acá arriba, teníamos P, ¿no? O sea, es casi lo mismo que la ley asterisco o absorción. Mismas condiciones, excepto que con una cambiando. Ahorita. Conectivos opuestos se mantiene, pero ahora va a cambiar algo. Entonces, conectivos opuestos. Aquí es O y aquí es I. Entonces, como primera condición. Segunda condición es que la proposición de afuera en adentro está negado. Negación de P. Entonces es la condición, ¿no ve? En la ley asterisco, aquí la absorción, eran iguales, ¿no ve? La proposición de adentro era igual a la de afuera. Entonces la respuesta era la misma proposición. Pero ahora tenemos que la proposición de afuera está adentro, pero con negación. Está con negación. Entonces, ¿la solución qué va a ser? La solución va a ser la proposición de afuera junto con su conectivo PI. Entonces, voy a poner ahí P.
y ahora el conectivo que está al lado de su negación, o sea que está conectado con su negación, que está dentro del paréntesis. ¿Eh? Esa va a ser la solución. O sea, S más P y Q. Esa es la solución. Siempre va a cosir esto. Entonces, y otra manera de demostrarlo también. Y esto lo podemos demostrar haciendo justamente las leyes, ¿ya? Ignoraremos por el momento todo esto. No, de nuevo. No. Ay. Ya, PI, por ejemplo aquí voy a hacer ley distributiva, ¿no? Distributiva. Oh, distributiva. Entonces aplicando ley distributiva, por eso la D aquí. Entonces ya sabemos distribuir P y Q, primero con negación de P. Entonces vamos a tener negación de O. Negación de P. La O que va a separar los grupos. Nuevamente PI. PI. Y después la Q. Con la Q. Y ahora ya tenemos esto. Vemos o nos damos cuenta, o sea, aquí ya no se puede hacer nada más. P y Q no se puede hacer nada ya con dos proposiciones. Pero aquí en este grupo tenemos P y negación de P. Y justamente, o sea, son opuestos, ¿no ves? Son opuestos y se complementan. Y por eso hay la ley de complemento. Y aquí está, se ve aquí donde está la ley de complemento. Aquí está. Justamente aquí, ¿no? Entonces, está conectada con I. Entonces, cuando está conectada con I, aquí está. Cuando está conectado con I, va a ser falso. Eso nos dice la ley, ¿no? Va a ser falso cuando esté conectada con I. Entonces, esto me tengo ahí. Y falso o todo esto. P y P y Q. Se mantiene lo demás. P y Q. Bueno, aquí no he puesto. Esto es la ley complemento, ¿no? Complemento. Complemento. Por eso la C. Por eso la C aquí. La C. Ahora falta identidad. De ahí. La I. Entonces, voy a la identidad. Aquí está, justamente aquí, la identidad. Entonces, es un falso. Falso. Es un falso. Conectada a una proposición compuesta. O sea, todo este paréntesis compuesto. Conectada con O. Entonces, voy a buscar falso O en mi tablita. Entonces, falso. Entonces, aquí está, justamente aquí. Ahí tengo falso OP. Entonces, y ya sabemos que P es simbólicamente cualquier proposición. Entonces me dice que como solución voy a tener la misma proposición P. Voy a recortar mejor. Ahí está. Cuando esté conectada con O va a ser la misma proposición. Entonces aquí ya no lo tenemos así bonito, ¿no? Como están aquí en la ley. Pero como digo, esto es una proposición compuesta, todo este paréntesis. Por lo tanto,
Entonces va a ser la solución esa misma proposición. Que esto está completo de ese paréntesis. P y Q. ¿No? Teníamos falso. Teníamos falso. Aquí está falso. O proposición cualquiera. Aquí está. Y aquí tenemos una proposición cualquiera que es una proposición compuesta en este caso. Entonces como solución va a ser esa misma proposición. Y aquí está, la misma proposición. Y ahí acabó todo. Entonces vemos que nos ha salido P y Q como respuesta y ahí quedó todo. Y aquí tenemos justamente P y Q. Es justamente a lo que hemos llegado. P y Q. Por eso distributiva, complemento, identidad. Por eso es el DCI. Entonces eso ya es un atajo. Si alguno prefería hacer esos pasos, igual está bien, pero esto ayuda mucho, la verdad. He hecho hartos ejercicios de leyes y vamos a hacerlo. Ayuda mucho en los exámenes, más que todo. Cuando hagamos ya niveles exámenes, ejercicio nivel examen, van a ver que eh, si no lo hacías de esta manera, o sea, si no aplicabas esto, el ejercicio te salía bien largo, muy largo, demasiado, exageradamente largo. Entonces, tómenlo en cuenta. Identidad. Ya. Entonces lo usaré. Y eso va aplicado a... Entonces, ya demostrado. Lo voy a borrar. Entonces, otros ejemplos de la ley DCI. Otros ejemplos. Entonces, otro ejemplito. Voy a tener acá negación de Q. No. Negación de P. O Q y P. ¿Qué va a tener como solución? Entonces, aquí está la I. Ya sabemos, primera condición, opuestos. Segunda condición, que la proposición de afuera también esté dentro. Aquí tenemos negación de P. Afuera tenemos negación de P. Y adentro tenemos la P. Tenemos P. O sea, es su opuesto, ¿no? Es su opuesto de negación de P. ¿Ven? Es su opuesto. Que justamente es su negación, ¿no? Como aquí en el principio teníamos P, ¿no? P, pero adentro tenemos negación de P, que es su opuesto. Por lo tanto, entonces ya sabemos la solución que va a ser. Entonces la solución va a ser la proposición de afuera junto con su conectivo, negación de P, o sea, junto con su conectivo, ¿no? Todo. Ahora con la otra proposición, ¿no? Que estaba con la otra. ¿No? Aquí en el de arriba hemos puesto la que estaba a su lado, que está conectado, ¿no? Está a su lado de su opuesto, que sería este, ¿no? En este caso, Q. Negación de P o Q. Y ahí termino todo. Entonces, luego viene la ley de doble implicación, pero eso ya lo vamos a ver luego. No se utiliza mucho, pero es importante. Solo nos dice que, o sea, cuando tengamos doble implicación, doble condicional, la solución es esta, P, entonces Q, conectada con I, luego Q, entonces P. Solo es eso. Listo, entonces y aquí solo queda hacer ejercicios
Bueno, esto es un examen pasado de primer parcial del licenciado Halding. Bueno, como podemos ver, esto es una empresa, esto es de problemitas de conjuntos. Ya después de leyes lógicas viene, ver, en el programa suben o bajan precios y se verifican que no saben. Por lo tanto, bueno, luego viene de, o sea, después de leyes lógicas van a venir inferencias. Y estas inferencias son justamente este número 2 en el mercado de productos. Suben o bajan, o sea, los precios, o sea, están contando un cuentito y donde tenemos que saber identificar los, ¿cómo se dice? Las proposiciones. De aquí, de ese cuentito del número 2 vamos a aprender también a armar proposiciones junto con sus conectivos, ¿ya? Por lo tanto, se concluye que los precios bajan, demostrando también que las trabas, mediante tablas de verdad, si la teoría económica plantea esta tautología. Aquí pide con tablas, es mucho más sencillo, así que no pasa nada. Y también utilizando leyes lógicas, que es justamente el número 4, resolver lo siguiente. Entonces, voy